Éxodo capítulo 19 nos describe al tercer mes que salieron los israelitas de la tierra de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí y estuvieron ahí acampando. Entonces, en ese lugar donde acamparon, Moisés sube hacia Dios y el Señor lo llama desde el monte y le dice que tiene que decirle un mensaje al pueblo. Este mensaje tiene que ver con decirle todo lo que ellos habían hecho, de cómo el Señor los había librado de los egipcios y cómo lo había tomado como alas de águila y lo había traído hacia él. Eso hacía que le dijera al pueblo que tenían que oír su voz, que tenían que guardar su pacto y que ellos serían un especial tesoro entre todos los pueblos. Iban a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces Moisés fue y llama a los ancianos del pueblo y expone todas estas palabras que Dios le había dicho. El pueblo responde diciendo: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y entonces el Señor nuevamente llama a Moisés y le dice que va a venir a él en una densa nube, va a hablar con él y le dice que le diga al pueblo que el pueblo debe consagrarse hoy y mañana, deben lavar sus vestidos, deben estar preparados y deben poner límites para no acercarse ni tocar nada de lo que el Señor consagre o esté totalmente santificado, porque cualquiera que toque eso nos dice que va a morir. No puede ser ni un animal ni ningún otro hombre, nadie puede acercarse sin que Dios lo determine. Entonces Moisés le dice al pueblo que debe santificarse, le dice que estén preparados al tercer día, que no se acerquen a mujer porque deben estar totalmente santificados. Al llegar al tercer día, entonces llega la mañana y vemos una descripción muy poderosa de la presencia de Dios. Hay truenos, hay relámpagos, hay una densa nube, hay fuego, el lugar tiembla y entonces Moisés va al encuentro con el Señor y todo el pueblo observa cómo el monte humea, el monte Sinaí donde estaba Moisés y se encontraba con el Señor. El lugar se estremecía con violencia, había sonido de trompeta, o sea, en verdad era un escenario donde Dios se estaba manifestando con todo su poder. Y el Señor le dice a Moisés que nuevamente le advierta al pueblo que no traspasen los límites, que los sacerdotes se santifiquen, que el pueblo de Dios esté totalmente preparado y no cruce los límites que él le había dicho. Entonces va Moisés y le dice, y los sacerdotes y todos están viendo cómo Moisés está en la presencia de Dios. Termina diciendo que descendió pues Moisés y advirtió al pueblo o dio todas estas advertencias que Dios le había estado dando. Hermanos, ¿qué podemos meditar de Éxodo capítulo 19? Podemos ver en primer lugar que Dios le recuerda al pueblo que habían sido escogidos, que habían sido salvados y sacados de Egipto y se iban a convertir en una nación o en un pueblo especial. Ellos habían sido elegidos para ser un pueblo especial de sacerdotes. Y el nuevo pacto, cuando vemos el nuevo pacto, vemos que esto se repite. El pueblo de Dios ha sido escogido. Ahora gentiles que se incluyen, por supuesto, han sido elegidos. ¿Para qué? Para ser un pueblo especial. Para ser un pueblo que glorifique al Señor, que viva y anuncie las virtudes de aquel que los amó. Hermanos, ¿vives santamente? ¿Actúas como un sacerdote delante de Dios? ¿Proclamas las virtudes de aquel que es tu Salvador, de aquel que te salvó? ¿Vives como este pueblo o nación especial en la cual has sido injertado por la obra de nuestro Señor Jesucristo? Pero hay más. Moisés también dice a su pueblo que no solo va a ser un pueblo especial, sino que va a ser un pueblo consagrado. Esto significa santificado, ser apartado, estar completamente dedicado en este caso a Dios, y le dice que tienen que lavar sus vestidos, prepararse para encontrarse con Dios de la forma más santa posible. Y de igual manera en el nuevo pacto estamos llamados por el Señor a consagrarnos, o sea, a santificarnos para el Señor. ¿Cómo tú, hermanos, te consagras hoy para el Señor? ¿Te consagras en tus pensamientos? ¿Te consagras en tus obras? ¿Te consagras en el servicio en la iglesia? ¿Te consagras en tu vida matrimonial?
Estás completa y absolutamente consagrado para el servicio de la obra de Dios, porque así Dios quiere a su pueblo, consagrado para servirle a Él. Y también vemos que en el encuentro que hay del pueblo con Dios hay una visión impactante, ya que veamos el escenario, hay truenos, relámpagos, humo, fuego, sonido de trompeta, el lugar tiembla. En verdad todo esto produce miedo. El encuentro con el Señor produce en ellos realmente asombro y miedo con el Dios santo con el cual se van a encontrar. Y cuando revisamos la escritura nos encontramos con ese mismo parámetro, que es cuando el pueblo o algún personaje de la Biblia se encuentra con el Dios santo, cae como un pecador, queda totalmente asombrado de lo santo que es Dios y de lo pecador que es Él. Imagínate cómo sería encontrarte hoy en la vida que estás viviendo, hoy como estás viviendo delante de Dios con un Dios santo. ¿Cuánto pecado se encontraría en tus manos, en tus ojos, en tus pensamientos, en tus acciones? ¿Cuánto pecado habría? Y es por eso que el pueblo necesitaba un mediador, y en este caso era Moisés. Moisés era ese mediador, pero nosotros ahora en el nuevo pacto tenemos un mediador mucho más superior que Moisés. Este mediador es Cristo. Nadie se puede acercar simplemente a Dios así como así. Por eso la gente ignora cuando dice, bueno, ¿y por qué Dios no simplemente nos perdonó y listo y nos aceptó? Porque Dios es santo y aborrece el pecado y nadie se puede acercar sin un mediador. Y es por eso que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Ese Cristo que vino, vivió, murió, resucitó, ascendió y volverá por segunda vez, es el único mediador entre nosotros y Dios. Y por medio de Él, nosotros somos un pueblo especial. Por medio de Él podemos consagrarnos. Por medio de Él podemos servir para su obra. Que sigamos sirviendo al Señor en toda nuestra vida. Que el Señor les bendiga.